Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un temazo entre manos. Y bueno, como ya vieron en el título, vamos a hablar de algo que honestamente a todos nos dejó suspirando, del gesto especial de Kerem que conmovió a Hande. Sí, ese momento imperdible que, como dice el título, despertó un montón de emociones y nos hizo creer en el amor, aunque sea por un ratito. Para los que son nuevos por aquí, les cuento que en este canal nos encanta analizar, comentar y sobre todo, disfrutar de todo el drama, la emoción y la magia que nos regalan nuestras series y parejas favoritas. Así que si aman los chismes, los análisis y el buen rollo, este es su lugar. Y hablando de buen rollo, ya saben que es súper importante que se suscriban para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas y, por supuesto, de nuestras parejas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no sean tímidos. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué vamos a hablar exactamente? Pues, como les decía, del gesto que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel y que, ay, Dios mío, nos dejó a todos con el corazón en la mano. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande son dos actores turcos que protagonizaron la serie Love is in the Air. Y aunque la serie ya terminó, su relación fuera de las cámaras fue, bueno, una locura. Para entender bien la magnitud del gesto, tenemos que recordar un poquito el contexto. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo, un fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de comedia, romance, drama y situaciones inesperadas, cautivó a millones de espectadores. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que daban vida a estos personajes, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, traspasaban la pantalla y conectaban con el público a un nivel muy profundo. La serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la ambición, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños. Eda Yildiz, una joven estudiante que sueña con estudiar en el extranjero, ve sus planes interrumpidos cuando una beca que le había sido prometida es revocada. Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, es responsable de esta situación. Ambos personajes se ven obligados a fingir un noviazgo para cumplir con un contrato, pero como era de esperarse, la ficción pronto se convierte en realidad. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Kerem y Hande era innegable. El público los amaba como pareja, y las redes sociales estallaban cada vez que había una foto o un vídeo de ellos juntos. Los fans, rápidamente comenzaron a shippearlos, deseando que su conexión fuera más allá de la pantalla. Y para alegría de muchos, los rumores se hicieron realidad. Después de mucho tiempo de rumores, especulaciones y pistas sutiles, finalmente confirmaron su relación. Y el mundo enloqueció. Todos estábamos fascinados por ver su historia de amor en la vida real. La confirmación de su romance fue un hito para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de memes y de muestras de apoyo a la pareja. Las expectativas eran altas, y todos esperábamos ver una historia de amor digna de una serie de televisión. La pareja, a pesar de la fama, se mostró muy cercana a sus fans. Compartían fotos en las redes sociales, se les veía paseando juntos, y siempre se mostraban muy cariñosos en público. La relación parecía ser sólida y genuina. Kerem y Hande se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y personales. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y su romance era seguido con atención por la prensa y por sus fans. Pero como todo en la vida, las cosas no siempre son perfectas. Su relación, aunque intensa y mediática, llegó a su fin. La ruptura fue un golpe para muchos fans, que habían invertido mucho emocionalmente en la pareja. La noticia de la separación generó tristeza y decepción entre sus seguidores. La especulación sobre las razones de la ruptura fue inmediata, y muchos se preguntaron qué había pasado entre ellos. Y es aquí donde entra el famoso gesto, el que nos dejó a todos con la boca abierta. Este gesto en realidad no fue un único acto, sino una serie de detalles, una actitud general que Kerem mantuvo hacia Hande, incluso después de la separación. ¿Qué fue exactamente? Bueno, para empezar, Kerem siempre ha sido muy respetuoso con Hande. Incluso después de la ruptura, nunca hizo declaraciones negativas sobre ella, ni filtró detalles de su vida privada.
Al contrario, siempre la trató con cariño y admiración, como si aún existiera un vínculo especial entre ellos. Un ejemplo claro de esto fue cuando Ande perdió a su madre. La muerte de Aylin Erzel, la madre de Ande, fue un momento de profundo dolor para la actriz y para su familia. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo turco, y muchos expresaron sus condolencias a Ande. En ese momento de gran sufrimiento, Kerem Bürsin estuvo presente, ofreciendo su apoyo y consuelo en un momento tan difícil. Se dice que fue un gran apoyo para Ande y que su presencia fue fundamental para que ella pudiera sobrellevar el dolor. Este es un gesto que habla mucho del tipo de persona que es Kerem, alguien que se preocupa por los demás, que es empático y que tiene un corazón enorme. Kerem demostró una gran empatía y humanidad, estando al lado de Ande en un momento tan crucial. Su presencia no solo fue física, sino también emocional. Le brindó consuelo, apoyo y fortaleza, demostrando que a pesar de la ruptura, el respeto y el cariño pueden perdurar. Este gesto de Kerem fue muy valorado por los fans y por la prensa, quienes destacaron su nobleza y madurez. Otro aspecto que conmovió a muchos fue la forma en que Kerem se refería a Ande en entrevistas y eventos. Aunque ya no estuvieran juntos, siempre la mencionaba con respeto y cariño. Nunca dudó en reconocer su talento como actriz, y siempre destacaba sus cualidades como persona. Esto es algo que no todos hacen, y que demuestra la madurez y la nobleza de Kerem. Siempre se mantuvo firme en su postura de no revelar detalles íntimos de su relación, respetando la privacidad de Ande. Además, en varias ocasiones, Kerem ha demostrado su admiración por Ande a través de las redes sociales. Ha dado me gusta a publicaciones de ella, ha comentado sus fotos y, en general, ha mostrado su apoyo a su trabajo. Aunque puedan parecer pequeños detalles, estos gestos dicen mucho. Demuestran que, a pesar de la ruptura, Kerem sigue valorando a Ande y que le desea lo mejor. El hecho de que Kerem, a pesar de la separación, siguiera apoyando públicamente el trabajo de Ande, ya fuera a través de la X en redes sociales, o mencionándola con orgullo en entrevistas, es un ejemplo de madurez y respeto mutuo. Pero, ¿por qué este gesto fue tan especial? Creo que la respuesta es simple, porque demostró que el amor, a veces, trasciende la relación sentimental. Kerem demostró que se puede querer y respetar a alguien, incluso después de que la relación haya terminado. Demostró que la madurez emocional y la empatía son fundamentales para construir relaciones saludables, y que el respeto siempre debe prevalecer, sin importar las circunstancias. Su comportamiento fue un ejemplo de cómo gestionar una separación de forma civilizada y respetuosa, algo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Este gesto nos dejó muchas lecciones a todos. Nos enseñó que el final de una relación no tiene que ser sinónimo de odio o resentimiento. Nos demostró que se puede conservar el cariño y la admiración por alguien, incluso cuando el camino se separa. Y sobre todo nos hizo creer en la posibilidad de un amor maduro, respetuoso y duradero, incluso después de la ruptura. Nos mostró que es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja, e incluso apoyarla en momentos difíciles. En resumen, el gesto especial de Kerem que conmovió a Ande fue mucho más que un simple acto. Fue una demostración de respeto, cariño y madurez emocional que nos dejó a todos conmovidos y nos hizo creer en la posibilidad de un amor verdadero, incluso después del final de una relación. Su comportamiento fue un ejemplo de madurez emocional, empatía y respeto, y un testimonio de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar más allá de una relación romántica. Este comportamiento ejemplar de Kerem generó una ola de admiración y respeto hacia su persona, no solo por parte de sus fans, sino también por el público en general. Demostró que es posible mantener una relación de amistad y respeto con una expareja, e incluso apoyarla en momentos difíciles. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y conflicto, la actitud de Kerem fue un soplo de aire fresco, un ejemplo de cómo gestionar una separación de forma civilizada y respetuosa. La actitud de Kerem, al mantener una postura de respeto y admiración hacia Ande, también refleja su profesionalismo y su compromiso con el trabajo. A pesar de la ruptura, nunca permitió que sus sentimientos personales interfirieran en su relación laboral con Ande. Siempre se mantuvo enfocado en el trabajo, y siguió demostrando su respeto y admiración por Ande como colega y como persona. El gesto de Kerem nos recuerda que el amor y el cariño pueden manifestarse de muchas maneras, y que no siempre es necesario que exista una relación romántica para demostrar afecto y apoyo. Su actitud fue un ejemplo de madurez emocional, empatía y respeto,
y un testimonio de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar más allá de una relación romántica. La historia de Kerem y Hande, aunque con un final diferente al que muchos esperábamos, nos ha dejado una valiosa lección: la importancia de la madurez emocional, el respeto y la empatía en todas nuestras relaciones, incluso cuando éstas llegan a su fin. El gesto de Kerem, en ese sentido, fue mucho más que un simple acto, fue un símbolo de nobleza, de madurez y de la capacidad de amar y respetar a alguien, incluso después de que el camino se separa. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho suspirar un poquito y que les haya recordado que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes del gesto de Kerem? ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Cómo creen que se ha manejado Hande con la situación? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y debatir un poquito sobre este tema que nos apasiona tanto. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con todos ustedes. Así que ya saben, un like, un comentario, compartir y suscribirse. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Chao, chao.